La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 37, versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Bueno, yo quiero detenerme un poco sobre esa palabra, profetiza. Y hoy es un tiempo donde parece que todo el mundo quiere profetizar y sin saber qué en verdad es profetizar de parte de Dios. En primer lugar, es un tema súper delicado, ya que Proverbios capítulo 18, 20 nos advierte una palabra fuertísima y dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Entonces, como que lo que el que profetiza o supuestamente dice profetizar, porque la palabra viene de mensajero, proferir palabra, que en el Nuevo Testamento es un ministro de Dios. Es un ministro y es el don de profecías, como encontramos en 1 Corintios capítulo 12, que el apóstol Pablo enseña allí en 1 Corintios 14 que la definitiva, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo es profeta. ¿Por qué? Porque la cabeza es profeta. Cristo Jesús Él es sacerdote, profeta y por ende rey, que Él todavía no asumió su reinado, pero luego cuando Él regresa en gloria, entonces va a ser coronado por 1000 años como rey, y luego cuando terminan los 1000 años, Él entregará al Dios Padre el reinado para que en todo sea Dios reinando en la eternidad, en la nueva etapa de la gloria. Pero lo que queremos detenernos es eso. La iglesia es un cuerpo profético, sacerdotal, y por ende en el milenio vamos a ser reyes, sacerdotes, y que también jueces, que vamos a estar junto con Cristo reinando los 1000 años. Y eso no quiere decir gloria eterna, porque después del juicio final, del trono blanco, recién vamos a ver en qué posición Dios nos pone, porque San Juan dice en 1 Juan capítulo 3 que ahora somos hijos de Dios, redimidos por gracia, adoptados como hijos y puestos en su familia, pero lo que hemos de ser después no sabemos todavía, pero sí sabemos que vamos a ser semejante a Él, a Jesús. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer que Juan no sabe? Es la posición de dónde vamos a estar funcionando. Allí Daniel capítulo 12 dice del versículo 1 al 3 que serán como las estrellas en el firmamento. Y Jesús dice en el Evangelio San Mateo capítulo 13, 43, que los justos serán como el sol en su cenit, en su potencia. Entonces uno todavía no sabemos lo que vamos a ser en la gloria eterna.
Pero sí, en el milenio vamos a ser sacerdotes, reyes y jueces, y por ende anunciar que los 1000 años terminan y que luego va a haber otra vez una tentación de Satanás, va a ser suelto al final para probar los que viven en la carne. Pero no queremos centrar mucho allí, sino que me interesa a ver qué función debe cumplir el que profiere palabra, el que profetiza. Bueno, allí Ezequiel recibió la orden profetizar sobre huesos secos, que es una tarea bastante decisiva, con mucha seguridad y convicción de parte de Dios, estar seguro. Si Dios me dijo que profetice esas cosas. Por eso en la advertencia de Proverbios 18:20, que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Eso es lo que él se va a alimentar. Se saciará del producto de sus labios. Quiere decir que esto vendrá sobre él. Por eso es muy peligroso en las iglesias pentecostales. Se ve que cualquier mujer se levanta y dice cualquier cosa, entrevera las cosas, dice que profetiza, y hombres que por ahí a el que no le cayó bien lo maldicen, lo dicen que va a morir un hijo, que va a acontecer cosas, y lo maldicen y dice cuidado que un camión te va a agarrar, mirá que vas a morir accidentado, mirá que te espera esto. Entonces esto después se da vuelta y cae sobre quien proferió palabra en el nombre del Señor mintiendo, usando la imaginación y queriendo de esa forma u otra persuadir a una persona que tenga miedo de Dios. Y eso no funciona. La Biblia dice que Dios ama con amor eterno y espera, prolonga la misericordia, esperando que el ser humano, mientras vive en este mundo, en su corrida se detenga y pregunte por Dios. Y por lo tanto dice 1 Corintios 14:3 que la profecía, el que habla, profetiza, habla a los hombres, a la iglesia, para edificación. Eso debe ser el primer punto, a ver todo lo que yo digo detrás del púlpito o fuera del púlpito, lo que yo profetizo diciendo que va a ocurrir, está edificando a los oyentes. Habla a los hombres para edificación de su vida espiritual, psíquica, moral, física y ministerial, y por ende en todas áreas. Edificar es alentar la fe, la confianza en Dios, la certeza de confiar de que está en el camino correcto y que debe esperar de Dios. Exhortación. Bueno, la palabra exhortar significa aconsejar. Entonces el Espíritu de Dios aconseja para de una u otra manera advertir el peligro de que está fuera de la enseñanza de Dios y que tiene que regresar al camino de fe. Como dice San Judas en el capítulo 1, versículo 3, el escritor San Judas advierte y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces esto es, la fe debe estar estable y eso debe recibir y permanecer en ella.
porque si no permanece, como dice Colosenses capítulo 1, 23, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, dijo el apóstol, fui hecho ministro. Entonces, yo tengo que tener una base doctrinal que no sea exterior, sino que en el espíritu, que edifica arrancando mi espíritu, porque Pablo dice en Romanos 1:9 que él servía a Dios en su espíritu. Y Jesús dijo eso en San Juan capítulo 4, 23 y 24, que Dios era espíritu, no que es un espíritu, sino Dios es espíritu, y que Él busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, de veras, de dentro su corazón, sin falsedad, sin fingimiento, sin querer hacer una ceremonia como para persuadir románticamente a Dios. Es imposible, Dios no acepta eso. Y por lo tanto hay una palabra que dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, el Espíritu Santo de Dios profetiza a través de los siervos, de los ministros de Dios, exhortando que mantengan la fe positiva, firme en Dios, en la doctrina básica y fundamental que es Cristo. Y también consolación. El Espíritu Santo es el que consuela, el que anima, el que abraza, el que fortalece. El apóstol Pablo pudo decir esto en 2 Corintios, capítulo 1, cuando él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es profetizar positivamente y por ende al mundo, porque 1 Corintios capítulo 14 está hablando en el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mire lo que dice ahí. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuide bien. La profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es muy gracioso, mire esto. Y el 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, desconocidas, y entran indoctos, que sí que no tienen la enseñanza doctrinal de la Biblia, e incrédulos, cuide esto, entran incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios
está entre vosotros. Usted se dio cuenta de que qué delicado es esto. Está aparentemente contradiciéndose el versículo 22 con el 23, 24 y 25. Porque el 22 decía que la lengua era señal para los incrédulos, mientras la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, sin embargo, en el 23 dice que al contrario. Entonces, ¿cómo entender esa palabra? El 22 está hablando a la iglesia, a los creyentes incrédulos. Entonces, cuando habla en lengua, una persona, un creyente de veras, teme a Dios y pide a Dios que le revele lo que está diciendo, porque él cree en Dios y en su manifestación, en su palabra, y teme. Mientras el creyente incrédulo no cree la profecía, no cree la lengua, porque la lengua él no cree, entonces se le dice claramente, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces los que creen, lo profetizas y creen, mas los incrédulos no es para los creyentes, sino para los incrédulos, porque para los incrédulos creyentes. Entonces, cuando de repente levanta una persona lleno del Espíritu Santo con una revelación que profiere palabras, profetiza, pero comienza a hablar primeramente en lenguas poderosas, entonces luego profetiza, entonces el creyente incrédulo cree. Pero si no habla en lenguas, solo profetiza, él dice, está hablando de su imaginación. Como que no hay una señal de manifestación sobrenatural y desacredita. Sin embargo, si un incrédulo mundano, indocto, sin doctrina, entra en el templo y oran en lenguas, pues sí están todos locos. Pero si lo profetiza, la profecía saca a luz lo escondido del corazón, y eso precisamente no debe ser una revelación éxtasis, sino de la Biblia. La palabra de Dios es profética. Cuando la lee, la predica, está profetizando. Por eso dice más adelante, cuando los profetas profetizan, sean 2 o 3, quiere decir, son predicadores, son ministros de Dios, puede ser pastor, evangelista, maestro, y está profetizando la palabra. Y muchas veces dentro de la predicación el Espíritu de Dios indica claramente qué palabra debe predicar. Entonces debe tener esa delicadeza, temor de Dios, para estar seguro lo que está diciendo, porque lo que Él dice vendrá sobre Él. Y con certeza va a ser castigado, corregido, disciplinado, porque está usando el nombre de Dios en vano y no quedará sin castigo. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia sea presentado la palabra profética como ministros,